Fortalecer tu fe e incluso alejar males invisibles, poca gente lo sabe, pero esta práctica fue mencionada y recomendada nada menos que por el Padre Pío, uno de los santos más queridos y respetados de la Iglesia Católica. Y no hablamos de superstición ni de creencias populares. Lo que estás a punto de escuchar está profundamente arraigado en la tradición de la fe católica, en las enseñanzas bíblicas y en experiencias reales de personas que decidieron poner en práctica esta guía. Quizás te preguntes, ¿pero cómo puede algo tan común tener un efecto tan poderoso? Este es precisamente el punto que el Padre Pío siempre enfatizó. Dios se manifiesta en las cosas sencillas, en cosas que pasan desapercibidas para el mundo, pero que tienen un inmenso valor en el mundo espiritual. El agua salada, cuando se bendice y se usa con fe, no es solo un elemento físico, sino un signo visible de una gracia invisible. Y esta verdad ya está presente en las Escrituras, en las oraciones de la Iglesia y en testimonios que se transmiten a lo largo de generaciones. Piensa en tu propio hogar. ¿Cuántas veces has sentido un ambiente pesado, agobiado, como si algo no estuviera bien? ¿Cuántas noches de insomnio, discusiones sin sentido o sentimientos de opresión has enfrentado? El Padre Pío creía que, así como cuidamos nuestro cuerpo, también debemos cuidar nuestra alma y los espacios que habitamos. Y para él, el agua salada era una forma sencilla, pero sumamente efectiva de restaurar la paz y la armonía, siempre que se usara con verdadera fe. En la Biblia, la sal aparece como símbolo de preservación, purificación y alianza con Dios. No es de extrañar que Jesús dijera: «Ustedes son la sal de la tierra». El agua, desde el bautismo, representa la purificación, la nueva vida y la gracia que renueva. Cuando estos dos elementos se unen bajo la bendición de Dios, se convierten en un poderoso instrumento espiritual que trasciende lo que se ve a simple vista. El Padre Pío conocía bien este misterio y por lo tanto aconsejaba a la gente no pasar por alto el valor de esta práctica. Lo más sorprendente es que esta costumbre no es algo del pasado. Hasta el día de hoy, creyentes de todo el mundo usan agua salada bendecida para proteger sus hogares, alejar las malas influencias y pedir gracia en situaciones específicas. Hay relatos de familias que, tras empezar a usar este recurso, observaron cambios visibles en el ambiente familiar e incluso en el comportamiento de las personas. Por supuesto, no es magia, es fe, y es precisamente la fe la que enriquece cualquier acto de devoción. Ahora, imagina tener en tus manos algo que el Padre Pío recomendó como una verdadera arma contra el mal. Es como un escudo espiritual que, con humildad y oración, ayuda a proteger tu vida y la de tus seres queridos. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. No importa si ya conoces esta práctica o si nunca has oído hablar de ella. Lo que descubrirás podría cambiar por completo tu perspectiva sobre ciertos hábitos espirituales. Quédense conmigo hasta el final, porque exploraremos no solo qué es el agua salada y cómo habló el Padre Pío sobre ella, sino también el significado de esta práctica y por qué sigue siendo tan necesaria hoy en día. Lo que sigue puede sorprenderles, y a medida que profundizamos en este tema tan enriquecedor y significativo, me gustaría abrir un espacio para que te unas a la conversación. Si te identificas con este tema, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora, o incluso una experiencia que hayas tenido con agua bendita, sal bendita o cualquier otro acto de fe que haya impactado tu vida. Tu historia puede inspirar y fortalecer a otros que visiten este sitio y lean lo que has compartido. Y si este mensaje te resuena, no olvides darle me gusta. Puede parecer un gesto simple, pero demuestra a YouTube la importancia de este contenido y ayuda a que llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y protección. También quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así podrán seguir este tipo de contenido y formar parte de una comunidad que cree que la fe puede transformar realidades. Su participación aquí es lo que mantiene vivo este mensaje, circulando, conmoviendo y llegando a quienes a menudo permanecen en silencio, pero necesitan esta fuerza. Ahora, sigamos adelante, porque aún queda mucho por entender sobre por qué el Padre Pío valoraba tanto esta práctica y
cómo puede llegar a formar parte de nuestra vida diaria de una manera sencilla y profunda. El Padre Pío no era un simple sacerdote que vivía en un pequeño pueblo italiano. Era un hombre mundialmente conocido por llevar las llagas de Cristo en su cuerpo, algo que la ciencia ha intentado explicar, pero nunca ha podido comprender por completo. Imagine vivir a diario con dolorosas heridas en las manos, los pies y los costados, pero dedicando cada momento a servir a los demás. No era solo una señal física, sino la profunda señal de una vocación que trascendía la visión humana. Vivió en una época de intensa transformación, tanto en la sociedad como en la Iglesia, y en medio de ella se mantuvo firme en su misión de brindar consuelo, guía y fe a quienes lo buscaban. Su vida estuvo marcada por un impresionante discernimiento espiritual. Parecía ver más allá de la superficie, como si tuviera acceso a las profundidades invisibles del alma humana. Muchos relatos cuentan cómo conocía el corazón de una persona incluso antes de pronunciar una sola palabra. Personas viajaban desde países lejanos solo para confesarse con él, sabiendo que encontrarían más que la absolución. Descubrirían una verdad oculta sobre sí mismos que a menudo nunca se habían atrevido a afrontar. Esta capacidad de tocar el punto exacto del dolor de alguien y señalar el camino hacia la sanación espiritual es lo que lo hacía tan único. Pero el Padre Pío también sabía que tras las luchas visibles que enfrentamos se esconde una constante batalla espiritual. No idealizó el mal, ni lo trató como un símbolo o metáfora, sino como una realidad concreta que buscaba influir en las decisiones, debilitar la mentalidad de las personas y distorsionar su percepción de la verdad. Por lo tanto, su guía siempre fue directa, práctica y profundamente conectada con la vida cotidiana. Cuando hablaba de armas espirituales como la oración, el ayuno, el uso de los sacramentales e incluso gestos sencillos como el agua salada, no transmitía una costumbre vacía, sino que compartía estrategias efectivas para resistir y superar esta lucha invisible. Su camino no fue fácil. Enfrentó incomprensión, persecución e incluso restricciones impuestas por la propia Iglesia, que en aquel entonces investigaba con cautela cualquier cosa que se saliera de lo común. Muchos no comprendían que detrás de cada milagro, de cada revelación, había también un alto precio: noches de insomnio, largas horas de oración, dolor físico y espiritual que soportó en silencio. Aún así, nunca dejó de servir a la gente, escuchar sus historias e interceder por ellos. Este compromiso inquebrantable con su misión lo convirtió en un ejemplo vivo de entrega total a Dios, sin importar las consecuencias. Lo más fascinante es que, a pesar de toda la fama que adquirió, el Padre Pío nunca buscó ser el centro de atención. No quería que lo vieran como un personaje ni un símbolo, sino como un instrumento en manos de Dios. Este desapego de su propia imagen refuerza aún más la autoridad de sus palabras. Cuando enseñaba sobre algo, como la importancia de la pureza espiritual, el perdón o la protección contra el mal, no solo hablaba teóricamente, sino con la credibilidad de quien lo había vivido con intensidad y sinceridad. Y es precisamente esta credibilidad la que hace que sus directrices sobre el uso de elementos sencillos, como el agua salada, sean tan impactantes incluso hoy en día. Para él, el poder de un sacramental no residía en el objeto en sí, sino en la fe con la que se utilizaba. Veía estos signos como recordatorios concretos de una realidad espiritual mucho mayor, capaz de fortalecer la confianza de quienes los utilizan y al mismo tiempo desestabilizar cualquier influencia negativa que pudiera acechar en un hogar o en una persona. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que abordamos la práctica, porque nos aleja de la superficialidad y nos lleva a un nivel más profundo de comprensión, donde cada gesto tiene significado y propósito. A medida que aprendemos más sobre el Padre Pío y su comprensión del mundo espiritual, comenzamos a comprender por qué sus palabras resuenan hasta el día de hoy y por qué tantas personas siguen buscando inspiración en su vida. No solo transmitió mensajes, sino que también dejó un legado que sigue influyendo en las decisiones, inspirando coraje y provocando transformación interior. Y al examinar este legado, nos damos cuenta de un hilo conductor que conecta todas sus enseñanzas: la certeza de que Dios también actúa en los detalles
y que a menudo es en los gestos más sencillos donde encontramos las mayores revelaciones. Escribe la palabra fe en los comentarios si lo que has descubierto hasta ahora te ha hecho mirar este tema de otra manera, y quédate conmigo, porque la comprensión de esta enseñanza aún ganará capas más profundas y continuaremos normalmente con la explicación. Cuando hablamos de agua bendita y sal exorcizada, no nos adentramos en el terreno de la superstición ni en prácticas desconectadas de la verdadera fe. En realidad, hablamos de algo profundamente arraigado en la tradición y la liturgia de la Iglesia. Estos dos elementos tienen una carga espiritual que va más allá del simbolismo. Forman parte de un conjunto de signos visibles que señalan realidades invisibles, algo que la Iglesia ha preservado durante siglos como instrumento de bendición, protección y fortalecimiento de la fe. El agua bendita, por ejemplo, no es agua cualquiera. Se bendice con oraciones específicas, pidiendo a Dios que la convierta en un canal de purificación, liberación y recuerdo constante de nuestro bautismo. Es un signo que lleva en sí un mensaje poderoso. Hemos sido lavados, marcados y consagrados para vivir de manera diferente, lejos del pecado y más cerca de la gracia. La sal exorcizada también tiene un profundo significado histórico. En la liturgia, se bendice con palabras que piden a Dios que elimine toda influencia maligna y la convierta en un instrumento de preservación y purificación. La sal aparece varias veces en la Biblia como símbolo de alianza, como elemento que protege contra la corrupción y mantiene la integridad. Es interesante observar cómo la Iglesia, en su sabiduría, combina la sal y el agua en ciertas bendiciones, creando una combinación que transmite tanto la idea de purificación y nueva vida, como la de preservación y firmeza espiritual. Al usar agua salada bendecida, no se recurre a un amuleto ni a un gesto mágico, sino a una práctica respaldada por siglos de fe, discernimiento y experiencia concreta. La preocupación de la Iglesia por establecer oraciones específicas y rituales claros para la bendición de estos elementos no es casual. Hay un propósito muy claro: enseñar que Dios actúa a través de la creación, que puede usar cosas sencillas y cotidianas para recordarnos su presencia y cuidado. Esta mentalidad nos ayuda a escapar de la visión limitada de que lo espiritual y lo material están separados, y nos invita a ver que en el plan divino todo puede ser un canal de gracia cuando se usa con fe y correctamente. Es como si la Iglesia nos abriera un cofre de herramientas espirituales y el agua salada fuera una de ellas, fácil de usar, accesible para todos, pero con un profundo impacto cuando se comprende y se aplica conscientemente. Vale la pena recordar que, tras bambalinas de la liturgia, hay oraciones y gestos que pocos conocen, pero que encierran un profundo significado. Cuando un sacerdote bendice el agua, pide, entre otras cosas, que sea un instrumento de sanación, que ahuyente cualquier presencia maligna y que proteja a quienes la usan. En el caso de la sal, la oración invoca que se neutralicen todos los ataques espirituales y que el entorno o la persona que entra en contacto con ella se proteja de la acción del enemigo. Al unir estos dos elementos, la oración pide el poder de Dios para actuar de manera integral, purificando, fortaleciendo y preservando. Al comprender este contexto, nos damos cuenta de que no se trata de adoptar una práctica de forma mecánica o automática, sino de convertirla en un momento de encuentro con Dios. El verdadero poder no reside en la fórmula, sino en la fe que acompaña al gesto. Esta es una de las revelaciones más importantes para quienes desean vivir la espiritualidad plenamente. Comprender que en el reino de Dios los detalles importan. Un simple toque de agua en la frente, una pizca de sal a la entrada de la casa, pueden convertirse en declaraciones de fe, determinación y resistencia contra todo lo que intente debilitar el espíritu. La Iglesia no preserva estas prácticas para que permanezcan ocultas como un secreto reservado para unos pocos, sino para que cada creyente comprenda su valor y sepa cómo aplicarlas en su vida diaria. Es un camino de aprendizaje y transformación, porque cuando empezamos a incorporar pequeños gestos de fe a nuestra rutina, nuestra mentalidad cambia. Nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios
y más atentos a sus intervenciones, y al mismo tiempo nos fortalecemos para afrontar batallas que no siempre son visibles, pero cuyo impacto sentimos en nuestro corazón, mente e incluso en el entorno que nos rodea. Escribe la palabra protección en los comentarios si esta explicación ya te ha hecho ver el agua y la sal con un significado totalmente nuevo, y continúa con la explicación de forma normal. En la Biblia, la sal siempre ha sido mucho más que un simple condimento o un medio para conservar alimentos. Aparece repetidamente como señal de algo profundo, con significados que trascienden generaciones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos el llamado pacto de sal, mencionado en Números 18, 19 y Segundos Crónicas 13, 5, una expresión que no es casualidad. En ese contexto, la sal simbolizaba permanencia, fidelidad e incorruptibilidad, un pacto inquebrantable, pues la sal, por su propia naturaleza, preserva y previene el deterioro. Es como si Dios dijera: mi pacto con vosotros es tan firme y duradero como la sal puede preservar. Este detalle, a menudo pasado por alto, revela una verdad oculta sobre la profundidad con la que Dios se comunica a través de símbolos sencillos. Jesús también hizo referencia directa a la sal en uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. Aquí, el maestro no solo usaba una hermosa metáfora, sino que transmitía una responsabilidad. Ser sal es influir, prevenir la propagación de la corrupción moral y espiritual, preservar la verdad en medio de las mentiras y distorsiones que ofrece el mundo. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la misión del cristiano no es pasiva, requiere decisiones diarias y una mentalidad atenta para mantener viva la esencia de la fe. La sal también se usaba en los sacrificios presentados en el templo, según lo instruido en el libro de Levítico. Todo sacrificio debía sazonarse con sal, un detalle que resaltaba la necesidad de pureza y una alianza renovada con Dios. Este gesto no era meramente ceremonial, tenía un impacto espiritual, recordando al pueblo que su relación con el Creador debía preservarse y protegerse de cualquier tipo de contaminación, ya fuera física o espiritual. Es como si la sal fuera un guardián simbólico de lo consagrado. Al conectar estos significados bíblicos con el uso espiritual de la sal hoy en día, comprendemos por qué la Iglesia mantiene viva esta práctica. La sal bendita, como en la tradición antigua, no es solo un elemento físico, sino un signo visible de una alianza invisible. Representa la decisión de permanecer firmes en la fe, de no permitir que las circunstancias erosionen la esperanza y de crear un ambiente donde la presencia de Dios se preserve y se honre. Es un recordatorio constante de que la vida espiritual requiere cuidados, como un jardín que necesita ser protegido de las plagas y el mal tiempo. Esta comprensión también cambia nuestra perspectiva sobre el uso de la sal en conjunción con el agua. Cuando ambas se bendicen y se unen, el simbolismo se expande. El agua purifica, la sal preserva. Juntas, representan un camino de transformación interior y protección continua. Y no se trata solo de alejar la negatividad, sino de crear las condiciones para que el bien florezca y perdure. Esta es la esencia de lo que Dios ha demostrado desde los tiempos bíblicos, que Él desea no solo rescatarnos, sino también mantenernos firmes, íntegros, inquebrantables ante las presiones espirituales y emocionales. Comprender este hilo conductor, que se extiende desde la Escritura hasta nuestra vida cotidiana, nos permite ver que nada de lo que la Iglesia preserva es accidental. Hay una razón para cada gesto, cada bendición, cada elemento utilizado en la oración. La sal, por lo tanto, no es solo un recordatorio de historias antiguas, sino una herramienta viva que lleva en sí el peso de la tradición y la frescura de una fe renovada a diario. Es un símbolo que trasciende los siglos y continúa brindando revelaciones a quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Escribe la palabra pacto en los comentarios si al comprender el significado de la sal en las Escrituras te diste cuenta de que este símbolo va mucho más allá de lo que imaginabas y continúa con la explicación de manera normal. El Padre Pío hablaba del agua salada con la misma seriedad y claridad con la que abordaba temas como la oración,
la confesión y el combate espiritual. No la consideraba algo secundario ni meramente simbólico, sino un instrumento concreto en la vida de fe. En numerosos relatos de personas que lo conocieron o que recibieron cartas y consejos suyos, encontramos mención de cómo usar el agua salada correcta e intencionalmente. Para él, no bastaba con bendecir la sal y el agua, era necesario comprender que este acto formaba parte de un camino más amplio, una decisión consciente de posicionarse espiritualmente contra cualquier amenaza a la paz del corazón y del hogar. Testimonios de fieles cuentan que el Padre Pío recomendaba rociar agua salada en los rincones de la casa, sobre todo cuando se percibía una extraña pesadez en la habitación, como si algo invisible intentara crear desorden o inquietud. Creía que así como protegemos nuestras puertas y ventanas para evitar que alguien entre sin permiso, también debemos proteger las entradas espirituales a nuestra vida. El agua salada bendita, en sus palabras, actuaba como un sello protector contra las tentaciones y las malas influencias. No era una barrera física, sino una señal que proclamaba: aquí habita Dios, aquí no hay cabida para el mal. Hay historias de familias que, siguiendo esta guía, comenzaron a notar cambios significativos en el clima emocional y espiritual de sus hogares. Los conflictos que surgían sin razón aparente disminuyeron, el ambiente se volvió más ligero e incluso la calidad del sueño mejoró. El Padre Pío explicó que la opresión espiritual a menudo se infiltra silenciosamente, aprovechando las lagunas creadas por malas decisiones, falta de oración o descuido de la vida interior. El uso de agua salada, combinado con fe y perseverancia, ayudó a cerrar estas brechas, fortaleciendo una mentalidad de vigilancia y confianza en el cuidado divino. También mencionó que esta práctica podía emplearse antes de momentos importantes o decisivos. Algunas personas, al prepararse para una conversación importante, un viaje o incluso tomar decisiones difíciles, recurrían al agua salada como gesto de rendición y de pedirle a Dios la guía. El razonamiento era simple: si la guerra espiritual está presente en todas las áreas de la vida, entonces no hay nada, por pequeño que sea, que no pueda ser puesto bajo la protección del Señor. Era una forma de recordarnos que la fe no se limita a la iglesia, sino que acompaña a los fieles en cada paso de su camino. El Padre Pío, con su profunda sensibilidad espiritual, también advirtió sobre la importancia de no usar este recurso mecánicamente, como si fuera una fórmula automática para resolver problemas. Dijo que sin una vida de oración, arrepentimiento sincero y esfuerzo diario por seguir los caminos de Dios, incluso el gesto más sagrado podía resultar vacío. El poder del agua salada, según él, provenía de la unión entre la bendición recibida y la fe de quien la utilizaba. Esta combinación generaba un verdadero impacto, alejando todo aquello que intentaba desestabilizar la vida y abriendo espacio para que la gracia actuara. Otra observación que hizo se refería a la importancia de pedir a un sacerdote que bendijera el agua y la sal adecuadamente, siguiendo las oraciones prescritas por la Iglesia. Esto garantizaba que el gesto se alineara con la tradición y la autoridad espiritual de la comunidad de fe. El Padre Pío veía esto no solo como una cuestión de orden litúrgico, sino también como un reconocimiento de que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, una red de protección e intercesión que abarca a toda la Iglesia. Al comprender estas pautas, nos damos cuenta de que el uso del agua salada no es un detalle aislado, sino parte de una visión más amplia de protección y fortalecimiento espiritual. Es un gesto sencillo pero lleno de propósito, que nos invita a mirar la vida con mayor atención y discernimiento. Más que alejar el mal, simboliza la decisión de vivir en armonía con Dios, permitiendo que su presencia sea el elemento central en cada entorno y en cada decisión que tomamos. Escribe la palabra fortaleza en los comentarios si al conocer cómo el Padre Pío aconsejaba el uso del agua salada, pudiste darte cuenta de cómo este gesto puede convertirse en un poderoso aliado en tu camino de fe. Y continúa con la explicación con normalidad. Si todo esto ya ha comenzado a reorganizar tu visión del mundo espiritual, tiene sentido dar un paso atrás y comprender, sin artificios, cómo preparar agua con sal correctamente. La lógica es simple y significativa.
Lo que transforma no es solo la técnica, sino la mentalidad con la que te acercas a Dios. Por lo tanto, el primer paso no ocurre en la cocina, ocurre en el corazón. Es del corazón que nacen las decisiones que orientan la práctica. Y cuando esta orientación se alinea con la Iglesia, lo que parecía una simple costumbre cobra peso, propósito y un impacto real en tu camino. Para empezar, es importante comprender qué entiende la Iglesia realmente por agua bendita y sal exorcizada. El agua bendita no es agua energizada ni nada parecido, es agua sobre la que la Iglesia ora, pidiendo a Dios que la use como signo de purificación, protección y memoria viva del bautismo. La sal exorcizada, en cambio, es sal común, bendecida con oraciones específicas, pidiendo que se aleje toda influencia maligna y que sirva como signo de preservación y fidelidad al Señor. Estos dos elementos no tienen un poder independiente, existen como instrumentos en un camino de fe. Y, precisamente por eso, la bendición debe ser realizada por un sacerdote. No se trata de crear ritos particulares, sino de integrar la propia vida en una tradición que abarca siglos, donde la verdad oculta del símbolo encuentra su pleno significado. En la práctica, puedes llevar un frasco de agua limpia y un pequeño recipiente con sal de mesa a tu parroquia. Habla con el sacerdote con sencillez, diciéndole que quieres que los bendiga para uso doméstico. Muchos sacerdotes realizan esta bendición después de la misa o en horarios preestablecidos. Algunas parroquias tienen días específicos para la bendición de objetos y sacramentales. Lo que sucede allí no es una mera teatralidad, son oraciones objetivas, con autoridad espiritual, que piden a Dios que use la creación, el agua y la sal, como canales de gracia. No es misticismo, es fe encarnada. Y este es el punto que el Padre Pío siempre enfatizó. Dios actúa en lo concreto, es en la vida real donde la gracia necesita tocar. Una vez que tengas agua bendita y sal exorcizada, la preparación es sencilla y reverente. En casa, elige un ambiente tranquilo y sin prisas, como si estuvieras poniendo la mesa para una reunión. Vierte el agua bendita en un recipiente limpio, un frasco de vidrio está bien, y agrega una pequeña cantidad de sal exorcizada. No te obsesiones con las medidas exactas. Una pizca para una taza o una cucharadita para un litro suele ser suficiente. Lo importante no son las matemáticas, sino la intención. Haz la señal de la cruz. Pídele a Jesús que cuide tu vida y tu hogar y da gracias. Si lo deseas, reza el Padre Nuestro y un Ave María, no como una obligación mecánica, sino como una forma de alinear tu corazón, mente y acciones. Este momento aparentemente simple crea un hito interior. Estás eligiendo vivir bajo la protección de Dios, no bajo la improvisación de lo que el mundo impone. Quizás te preguntes si es permisible exorcizar la sal en casa. La respuesta es sencilla. El rito de exorcizar la sal es propio del sacerdote. Los fieles laicos pueden y deben rezar, bendecir la mesa y pedir protección, pero la fórmula del exorcismo pertenece al ministerio ordenado. Esto no disminuye tu participación. Al contrario, enriquece tu camino, porque te inserta en la comunión de la Iglesia, donde cada don tiene su lugar. Si por alguna razón aún no has obtenido la sal exorcizada, puedes usar agua bendita mientras esperas. No reemplaza, sino que mantiene viva tu decisión de caminar conscientemente con Dios. En términos espirituales, lo que autentica el gesto es la obediencia, y la obediencia siempre abre las puertas a la gracia. Después de prepararla, asegúrate de guardar el agua salada con respeto. Un frasco limpio con tapa, guardado en un lugar digno. No lo trates como un objeto de estantería. No es un amuleto ni una pieza decorativa. Si se acaba el agua, puedes prepararla de nuevo. Si lleva mucho tiempo sin usarla y crees que es mejor reponerla, deséchala con sencillez y respeto, vertiéndola en el jardín, en una maceta o por el fregadero mientras rezas una breve oración. Si queda algo de la sal exorcizada, evita usos triviales. Estaba reservada para un propósito sagrado. Este celo transforma el ambiente interior, porque educa el corazón en los detalles, y los detalles construyen fidelidad. La segunda preocupación se refiere al propósito. El Padre Pío fue directo. Los gestos sagrados no reemplazan la conversión.
Usar agua salada para pedir protección contra la tentación cobra sentido cuando también se ajustan los pasos, se cierran brechas y se revisan los hábitos. La protección no es un escudo que autoriza la imprudencia, es una invitación a tomar nuevas decisiones. Por ejemplo, antes de una conversación difícil, se puede hacer la señal de la cruz con el agua en la frente, pidiendo lucidez. Se puede colocar discretamente una gota a la entrada de la casa, pidiendo que la paz gobierne a quienes entran y salen. Se pueden esparcir unas gotas en las habitaciones, pidiendo un sueño sin perturbaciones, sin exagerar, un gesto sobrio, consciente, con fe. La sobriedad es un poderoso lenguaje espiritual. También hay un aspecto silencioso y transformador, la rutina. Cuando la práctica es ocasional, tiende a desvanecerse. Cuando se convierte en un hábito, educa el alma. Elige un día de la semana para renovar el agua, por ejemplo, y conéctalo a un pequeño examen de conciencia. ¿Dónde se ha desviado mi mentalidad de la verdad? ¿Dónde han mis decisiones creado espacio para la inquietud? Esta pequeña revisión ante Dios evita que el gesto se vuelva vacío. Así es como el agua salada deja de ser un recurso puntual y se convierte en parte de un viaje. Y cuando el viaje se vuelve constante, la protección deja de ser una reacción y se convierte en una actitud. También es importante entender que el agua salada no reemplaza la oración personal, la lectura de la palabra, la confesión ni la Eucaristía. Va de la mano, como un recordatorio práctico de que la gracia quiere tocar toda nuestra vida. Cuando alguien pregunta si funciona, la respuesta honesta es: lo que funciona es la fe que pones en todo esto, combinada con la obediencia y el arrepentimiento sincero. La verdad oculta tras esta práctica es que Dios usa lo simple para reordenar lo complejo, el pequeño gesto para liberar lo grande, lo concreto para alinear lo invisible. Aquí es donde cobra vida el consejo del Padre Pío. Nos dirigió a lo esencial, y lo esencial siempre es Cristo. Con los fundamentos establecidos, el siguiente paso es comprender cómo armonizar esta práctica con el ritmo real de tu vida: familia, trabajo, estudio, fatiga, interrupciones. Porque la protección espiritual no es una burbuja, es una presencia que te acompaña. Hay momentos más oportunos, maneras discretas y decisiones prudentes que aumentan el impacto del agua salada en tu vida diaria. Aquí es donde todo lo que hemos discutido se convierte en acciones concretas, para que la bendición no se limite a la teoría, sino que circule por tu hogar, tu corazón y tus relaciones, continuando naturalmente con la explicación. Escribe la palabra preparación en los comentarios si este proceso paso a paso despertó en ti el deseo de vivir este gesto con conciencia y profundidad, y continúa normalmente con la explicación. Cuando hablamos de momentos y maneras de usar el agua salada en nuestra vida diaria, no nos referimos a una lista mecánica de verificación, sino a un conjunto de oportunidades para integrar la fe en nuestra rutina de forma natural pero estratégica. El Padre Pío comprendió que la vida espiritual también se construye con pequeños detalles y que la disciplina de transformar gestos sencillos en actos de devoción constante genera un profundo cambio de mentalidad. Es aquí donde la práctica deja de ser un hecho aislado y se convierte en parte integral de nuestro camino, moldeando nuestras decisiones y fortaleciendo la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Uno de los usos más conocidos y también uno de los más simbólicos es colocar un poco de agua salada en el umbral de la puerta. No es solo una señal externa, es un acto que declara espiritualmente que el espacio está bajo la autoridad divina. Al rociar unas gotas en el marco de la puerta o hacer discretamente la señal de la cruz con el agua, reafirmas que todo lo que entra y sale por la puerta está confiado a la protección del Señor. Es un gesto que, repetido con fe, transforma la entrada de tu hogar en un punto de conexión espiritual, recordándote a diario que Dios es el primero a quien confías tu hogar. Otro momento significativo es antes de dormir. Vivimos en tiempos en los que el verdadero descanso es cada vez más difícil, no solo por las preocupaciones visibles, sino también por el peso espiritual que a menudo cargamos sin darnos cuenta. Usar agua salada en este momento es como crear un cierre del día ante Dios, ya sea rociándola ligeramente en la habitación o frotando una gota en la
Frente o las manos, el gesto invita a la paz y la entrega, alejando las ansiedades y protegiendo de las perturbaciones nocturnas. Es más que un ritual de relajación. Es una forma de alinear el corazón y la mente con la seguridad de la presencia divina antes de descansar. También hay momentos en que el ambiente se siente cargado, cuando surge una sensación de pesadez, inquietud o incluso una hostilidad inexplicable. En esos momentos, el agua salada puede usarse como respuesta inmediata, siempre acompañada de una oración sincera. El Padre Pío solía decir que en situaciones como estas es importante no solo eliminar la negatividad, sino también llenar el espacio de bondad. Por lo tanto, al usar agua, es esencial invocar al Espíritu Santo, pidiendo luz, claridad y fuerza interior para que el espacio no solo se limpie, sino que se renueve. Esta práctica no es teatral, es una decisión consciente de actuar ante algo que, si se ignora, puede socavar la paz con el tiempo. Otro uso poderoso es bendecir a los familiares. Este gesto, realizado con discreción y cariño, conlleva un peso espiritual especial. Podría ser una gota en la frente de un niño antes de salir a la escuela, la señal de la cruz en el hombro de un cónyuge antes de un día de trabajo, o una ligera rociadura en la habitación de un familiar que atraviesa un momento de vulnerabilidad. No se trata de imponer nada, sino de envolver a las personas que amamos en un manto de silenciosa intercesión. Estos actos a menudo pasan desapercibidos, pero tienen un profundo impacto, creando un vínculo de protección que se extiende incluso cuando la distancia física los separa. Su uso para bendecir entornos también merece atención. Esto puede ser en el lugar de trabajo, al llegar temprano y querer preparar espiritualmente el espacio, o en ocasiones especiales, como una mudanza. El Padre Pío sabía que los lugares transmiten recuerdos y atmósferas, y que consagrarlos a Dios es una forma de dar un nuevo significado a lo que se experimenta allí. El agua salada, entonces, actúa como un signo visible de esta entrega, un gesto que marca un antes y un después, ayudando a transformar no solo el entorno físico, sino también la percepción y el estado interior de quienes lo habitan. Cada una de estas situaciones tiene algo en común: unen lo físico y lo espiritual, el gesto y la intención, lo visible y lo invisible. Y es en esta unión donde reside el poder de la práctica. Lo que podría considerarse una simple tradición se revela en realidad como una herramienta viva de fortalecimiento y renovación. No es la exageración lo que da resultados, sino la constancia y la claridad de propósito. Cuando incorporamos estas prácticas a nuestra vida diaria, la fe deja de ser algo que visitamos en momentos aislados y se convierte en la estructura que sustenta todas las áreas de la vida. Escribe la palabra presencia en los comentarios si al imaginar estos momentos en tu propia vida cotidiana pudiste sentir cómo este gesto puede traer una atmósfera completamente nueva a tu hogar y a tu corazón. Y continúa normalmente con la explicación. A lo largo de los años se han recibido innumerables informes de personas que han experimentado cambios profundos en sus vidas tras adoptar el uso del agua salada, bendecidas por una fe genuina. Estas historias no se limitan a los resultados visibles, sino que también revelan una transformación interior y un cambio de mentalidad. Es como si el simple acto de preparar y usar agua salada sirviera como un recordatorio constante de que Dios está presente en los detalles, guiando cada paso del camino. Un ejemplo impactante es el de una familia que vivía en constante tensión, discusiones frecuentes, noches de insomnio y una sensación de opresión que parecía impregnar las paredes de la casa. Tras hablar con un sacerdote y recibir la guía de rociar agua salada bendita en cada habitación mientras rezaban juntos, informaron que, poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. No hubo una magia instantánea, sino un proceso gradual de restauración, donde la paz regresó y las relaciones se volvieron más fluidas. Ellos mismos reconocieron que el objeto en sí no era la solución, sino la renovada fe que depositaron en ese gesto y su compromiso diario con la búsqueda de la armonía. Otro caso es el de una joven que sufría de noches de insomnio y ansiedad intensa.
Tras recibir una botellita de agua salada bendecida de su abuela, comenzó a usarla antes de acostarse, orando para que Dios calmara su mente y protegiera su descanso. Lo más sorprendente fue que, con el tiempo, no solo empezó a dormir mejor, sino que también tuvo mayor claridad para tomar decisiones importantes en su vida. Era como si el simple acto de entregarse a Dios mediante esta práctica fortaleciera su confianza y aliviara el peso de la incertidumbre. También hay testimonios relacionados con la protección espiritual en momentos de vulnerabilidad. Un hombre compartió que, durante un periodo de grandes dificultades económicas y emocionales, sentía una constante pesadez en su hogar. Siguiendo el consejo de un amigo que conocía las enseñanzas del Padre Pío, comenzó a usar agua salada en sus oraciones semanales por su familia. Comentó que, incluso antes de ver cambios concretos en las circunstancias externas, ya sentía una fuerza interior diferente, una fortaleza silenciosa que le impedía ceder a la desesperación. Este fortalecimiento interior, dijo, fue lo que allanó el camino para que las puertas se fueran abriendo, una a una. Estas historias tienen algo en común. Todas demuestran que el poder no reside en el líquido ni en la sal en sí, sino en el encuentro entre la fe y la intención. El agua salada es un instrumento, un signo visible que ayuda a dirigir el corazón hacia Dios. Comparte la misma lógica que otros sacramentales de la Iglesia. Apuntan a una realidad mayor e invitan a la perseverancia espiritual. Cuando esta comprensión se aclara, el gesto cobra profundidad, dejando de ser una mera tradición para convertirse en un acto consciente de confianza. Lo más interesante es que muchos de estos testimonios no se limitan al ámbito individual. Quienes comenzaron a usar agua salada con fe se dieron cuenta de que también impactaba a quienes los rodeaban, incluso si desconocían la práctica. Un ambiente más relajado, relaciones menos tensas, conversaciones más respetuosas. Todo esto comenzó a surgir de forma natural, como consecuencia de un espacio constantemente bajo la presencia y protección de Dios. También hay relatos conmovedores de protección en momentos inesperados. Una madre relató cómo, tras bendecir la entrada de su casa con agua salada, escapó de un intento de robo cuando vio a un extraño merodeando por la calle. Dijo que no tenía duda de que la mano de Dios estaba allí, no por la sal y el agua, sino porque ese hogar ya estaba entregado a Él consciente y diariamente. Esta práctica había moldeado su mentalidad para vivir atenta a la presencia de Dios y confiar en su acción. Estas experiencias nos ayudan a comprender que, más que esperar resultados extraordinarios, el verdadero impacto reside en la constancia y la claridad de propósito. Usar el agua salada con fe es como mantener una vela encendida en la oscuridad. La oscuridad puede seguir presente, pero la luz está ahí, impidiendo que el miedo nos domine. Es esta luz, cultivada a diario, la que da firmeza a las decisiones y paz al corazón, incluso cuando el viento sopla en contra. Escribe la palabra Sapienta Fe Vivacis en los comentarios si estos testimonios despertaron en ti el deseo de confiar más profundamente en Dios y de percibir los signos de su presencia, incluso en los gestos más simples. Y continúa normalmente con la explicación. A estas alturas, está claro que el agua salada no es un amuleto ni un elemento místico desconectado de la verdad. Es un instrumento de fe, un recurso que Dios nos permite usar como signo visible de una realidad invisible, un recordatorio de que su gracia se manifiesta incluso en las cosas sencillas. No hay ningún secreto oculto ni fórmula mágica, más bien es una invitación a adoptar una postura espiritual diferente, una mentalidad que une intención, oración y obediencia. Precisamente aquí es donde tanta gente se confunde. Creen que simplemente tener el objeto basta para cambiar algo, cuando en realidad es lo que hay en el corazón y en las decisiones diarias lo que transforma cualquier gesto en una poderosa arma espiritual. El uso del agua salada es sobre todo una expresión de confianza. Es un simple acto de reconocer la presencia y la acción de Dios en nuestras vidas, nuestros hogares y en quienes amamos. Es como si cada gota fuera una oración silenciosa, un recordatorio de que no estamos solos en este camino. Esta práctica también nos educa sobre el funcionamiento interno de la fe. Nos enseña a prestar atención a los detalles, a cultivar la constancia
a comprender que la espiritualidad no está separada de la vida cotidiana, sino que está entrelazada con cada decisión que tomamos. El Padre Pío lo comprendió con claridad y lo transmitió directamente a la gente. No animó a nadie a centrarse en la materialidad del gesto, sino en lo que representaba: la lucha contra el mal, la preservación de la paz y la decisión de vivir en la luz. Cuando comprendemos esta verdad oculta, nos damos cuenta de que Dios no nos exige grandes proezas teatrales, sino la voluntad de vivir con coherencia, armonizando lo que creemos con lo que hacemos. Es en este punto que la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica viva, con un impacto real en cómo afrontamos nuestros desafíos. Y aquí hay algo que no podemos perder de vista. Dios pone en nuestras manos armas espirituales sencillas pero poderosas: la oración diaria, la señal de la cruz, la palabra proclamada, el perdón, el uso de los sacramentales como agua salada. Todo esto puede parecer insignificante ante enormes problemas, pero en el mundo espiritual, el valor de estas actitudes es incalculable. La fuerza reside precisamente en la sencillez, porque la sencillez disipa el orgullo y da paso a la humildad. Y es en la humildad donde la gracia encuentra terreno fértil para actuar. Al observar esta práctica, quizá te des cuenta de que no se trata solo de una tradición ancestral, sino de una invitación contemporánea a vivir de forma más consciente e intencional. No se trata de esperar grandes revelaciones para cambiar, sino de empezar con las pequeñas cosas que están a nuestro alcance ahora. Es en este movimiento donde comienza la transformación, y cuando comienza, los cambios externos dejan de ser una prioridad, porque la mayor victoria ya está sucediendo en nuestro interior, la de permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Así que si este mensaje te llegó al corazón, escribe "Amén" en los comentarios, no como una simple formalidad, sino como un acto de acuerdo, como si dijeras: entiendo y elijo vivir esta verdad, y continúa con la explicación como siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te ha conectado de alguna manera. Así que, si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal. Así continuaremos este viaje juntos y no te perderás nada de lo que viene. Aprovecha y deja un comentario abajo: estoy contigo hasta el final, para que sepa que estuviste ahí hasta el final. Y si esta conversación te trajo paz, claridad o fuerza, dale a me gusta, porque eso demuestra que vale la pena seguir brindándote contenido como este. Hay un video aquí que complementa lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme allí.